Ahora tenemos que hablar de salud. ¿Qué es lo que sucede en nuestra región principalmente, a nivel nacional, pero en Cochabamba principalmente con el COVID-19? Han bajado considerablemente los casos, pero ¿cuáles son los riesgos que todavía tenemos de acá en adelante? Estamos con el experto epidemiólogo, doctor Yersin Mamani, para conocer la actitud de este virus en nuestra región en las últimas semanas. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, como siempre agradecidos por la cobertura. Y como tú ya lo mencionabas, el índice de contagios a nivel de nuestro país y nuestro departamento han bajado bastante. Durante la última semana, poco más del 30% de reducción. Cochabamba es uno de los departamentos que más ha reducido, con casi un 75% de reducción de casos. Son poco más de 100 casos que se han ido reportando la última semana epidemiológica, siendo la cantidad de casos más bajas reportadas ya desde lo que es el intervalo entre la primera y segunda ola. A nivel nacional y también a nivel de Cochabamba. Por ello hablamos de que estamos en una etapa segura, estamos en este momento por debajo de lo que es el umbral de seguridad, y esto tiene que ver con el comportamiento natural que tiene la pandemia a nivel de nuestra región. Sin embargo, no todo es color de rosa. Lamentablemente, el departamento de Pando nuevamente ha comenzado a tener un incremento en el índice de contagios. Ya habíamos estado reportando 0 fallecidos, sin embargo, la semana pasada se ha reportado 4 fallecidos en la ciudad de Santa Cruz. En el caso de Cochabamba, continuamos todavía con una tasa de ocupación de camas que es mínima. El día de ayer el Ministerio de Salud ha reportado apenas un paciente que se encuentra en cuidados intermedios. Sin embargo, otros departamentos como La Paz tienen más del 35% de sus camas ocupadas, tanto en la parte de terapia intensiva, terapia intermedia, como camas comunes. Entonces el escenario no es homogéneo, varía de un departamento a otro, pero en el caso particular de Cochabamba aún continuamos por debajo de lo que es ese umbral de seguridad. A ver, doctor, y lo que hemos estado escuchando a través de los informes de las autoridades que también manifestaban que estamos en las semanas con casos más bajos de los últimos meses, mucha gente está asumiendo, quizás inconscientemente incluso, que el COVID prácticamente ya se está yendo. Y esto es totalmente falso. Completamente falso, y eso tiene que ver también con el indicador denominado el índice de positividad. A nivel de todo nuestro país aún estamos con un índice de positividad de aproximadamente el 20%, en el caso de Cochabamba 18%. ¿En qué consiste este índice, perdón? De cada 100 pruebas que se realizan, 18 dan positivos en Cochabamba y poco más de 20 en el caso particular de Bolivia. Uno de los departamentos que mayor índice de positividad tiene es La Paz, justamente, con casi un 34% de positivos de todas las pruebas que se está realizando. Por lo tanto, el virus continúa circulando, si bien no todos los casos son casos graves, y eso hay que resaltar también. En el caso particular de Cochabamba, de todos los casos activos, en este momento solamente tenemos un paciente que está en una unidad de cuidados intermedios, por lo menos según el reporte que tiene el Ministerio de Salud de todo lo que es el sistema sanitario, y eso es algo positivo, ¿no? Pero no podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia, y ahí vienen los indicadores que son preocupantes, ¿no? La cantidad de dosis aplicadas en primeras dosis de la vacuna apenas está superando el 60%. Cochabamba ocupa el segundo lugar en porcentaje de vacunación luego de Tarija. En el caso de lo que son las segundas dosis, apenas se ha superado el 56%. Cochabamba nuevamente ocupa el segundo lugar luego de lo que es el departamento de Tarija también, que ocupa el primero, pero que su población es mucho más pequeña, ¿no? Si lo comparamos con Cochabamba. Pero el dato más preocupante tiene que ver con las dosis de refuerzo, tanto terceras dosis como cuartas dosis. En terceras dosis se han aplicado poco más de 1 millón de dosis, entonces estamos hablando de apenas un poquito más de lo que es el 10%, casi un 13-14% del total de nuestra población. Y en el caso de las cuartas dosis son apenas poco más de 65,000 dosis que se han aplicado en todo el país. Entonces es una población muy pequeña que lamentablemente va a tener un impacto recién en la época de invierno. Bien, entonces tenemos que entender, doctor, que estos índices de casos nuevos, que están muy bajos actualmente, podrían ser solamente algo muy superficial, tomando en cuenta estos otros indicadores, como la vacunación y el índice de positividad, que todavía son alarmantes en nuestra región. Lamentablemente sí, ese índice de positividad, para estar mucho más seguros, debería estar por debajo del 10%, como ya lo tienen algunos departamentos, y el índice de vacunación estar tanto la primera, segunda dosis por encima del 70%, y en el caso de las dosis de refuerzo estar por encima del 50%. Entonces, existen algunas estimaciones que ya hemos hecho en la Unidad de Investigación en Salud Pública y Epidemiología, junto a otro maestro
epidemiólogo el doctor Daniel Ilianes de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, donde ya hace un mes hemos ido generando una proyección donde se estima que una próxima ola pueda darse en los meses de invierno. ¿No se descarta entonces una quinta ola? No se descarta porque el comportamiento que tiene la enfermedad a nivel de nuestro país ya es de tipo estacional, es decir, la primera y la tercera ola han ocurrido en invierno, la segunda y la cuarta ola han ocurrido en verano, por lo tanto no hay que ser epidemiólogo para darse cuenta que en el mes de invierno nuevamente puede elevarse esta enfermedad. El problema está en saber qué comportamiento va a tener, si nuevamente va a ser un comportamiento donde la incidencia de contagio se eleve bruscamente como ha ocurrido en la cuarta ola, o tenga un comportamiento similar al de la segunda ola, donde ha sido un poco más plana, más alargada, donde el sistema sanitario no se ha llegado a saturar. Entonces lo que se espera es que sea como la segunda, pero para ello necesitamos obviamente que la mayor cantidad de población esté inmunizada, en especial aquellas que tienen enfermedades de base, aquellas personas que están inmunocomprometidas. Entonces tenemos que entender que este comportamiento lo vamos a tener por lo menos un par de años más, tomando en cuenta las estaciones del año. Ahora, doctor, siempre es un indicador, un referente lo que sucede fuera de nuestro país, principalmente en Europa y en Asia, dos continentes que han ido marcando precisamente los primeros pasos en torno al COVID-19. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos lugares? Bueno, a nivel mundial siempre nos fijamos en el sur de Asia, donde ya Japón ha superado su sexta ola o está superando la sexta ola. Sexta ola, no, ni siquiera la quinta, ¿no? Ya la sexta. En el caso de Corea del Sur, igualmente, que hasta hace pocas semanas aún estaba con restricciones y ahora volviendo paulatinamente a la normalidad. Lo mismo había ocurrido hace poco más de un mes en Hong Kong y posteriormente también en lo que es Shanghái, China, que en este momento aún tiene algunas zonas que están en cuarentena, es decir, están utilizando esta metodología que lo hemos aplicado también en Cochabamba, denominada cuarentena focalizada. No es que todo Shanghái está cerrado, simplemente las áreas o los focos de calor donde se tiene una alta incidencia de contagios. Entonces recordemos que estas áreas están saliendo de lo que es el invierno, ¿no? Entonces esa situación se replica posteriormente en lo que es América. Lamentablemente otro factor que ha ido incidiendo en ello es la aparición de nuevas cepas. Teníamos descrito que la cepa BA2 era la que estaba provocando esa alta incidencia de contagios, pero además un incremento en la letalidad en esta área. El día de ayer, no, hace 2 días, ha sido reportado otras 2 nuevas subvariantes de lo que es la Omicron, la BA4 y BA5, de las cuales nuevamente se resalta que además de una mayor transmisibilidad, también pueden tener una mayor patogenicidad, es decir, pueden provocar cuadros severos. Generalmente demora 3 meses en que pueda llegar estas nuevas variantes a nuestro país. Eso ha comenzado el mes pasado, entonces tenemos 2 meses más y eso va a coincidir con el mes de junio, lamentablemente. De los más fríos. La temporada más fría, donde si no lo aguardamos o lo esperamos con una población inmunizada, especialmente aquellas personas con enfermedad de base que no hayan recibido su tercera dosis o su cuarta dosis, el impacto en el tema de letalidad nuevamente podría ser mayor. Bien, doctor, en este caso la recomendación ya no va enfocada directamente a la población para que cumpla las medidas de bioseguridad, porque claramente se han aflojado estas medidas, la población en muchos casos piensa que el COVID está desapareciendo. La recomendación tendría que ir entonces a las autoridades en este caso, a las autoridades que están encargadas de hacer el control, controles prácticamente inexistentes desde que se han anunciado sanciones y una serie de situaciones, no han habido los resultados esperados. Entonces quizás la recomendación va a las autoridades, ¿no? La responsabilidad es compartida. Primero el autocuidado con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. No esperemos tener un policía, un guardia municipal detrás de nosotros para que utilicemos el barbijo, mantengamos el distanciamiento físico o usemos el alcohol como desinfectante. Y en el caso de las autoridades tampoco podemos, al título de reactivación económica, dejar de hacer los controles. Está bien, hemos retornado a la mayoría de las actividades económicas, pero necesitamos reforzar los controles para que este índice de contagios no se eleve bruscamente y no estemos nuevamente con la saturación de nuestro servicio sanitario, e insistir en lo que es la generación o la dotación de nuevos ítems para nuestro departamento. Ya se había anunciado hace poco más de 3 semanas la generación de más de 2.000 ítems para todo el país. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene ningún informe de cuál va a ser la modalidad de distribución, cuánto le va a tocar a Cochabamba. Entonces nos toca insistir en
ese proceso que no es reciente, son más de 7 años ya que Cochabamba no ha tenido un crecimiento vegetativo en recurso humano y lamentablemente eso ha impactado bastante en lo que son las olas anteriores del COVID-19. Doctor, gracias por compartir su conocimiento con la población. Siempre es un gusto conversar con usted. El agradecido soy yo. Hasta otra oportunidad. Buenos días. Seguimos.